Thank you. I agree. Bueno, gracias Randy. Seguidamente Pedro Cristoforetti, quien hará su visión desde Brasil, la visión desde la investigación. Pedro es ingeniero agrónomo, máster en agronomía en el área de ciencias vegetales y es doctor en ciencias de las malezas. Es profesor de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de Piracicaba de la Universidad de San Pablo. Hace investigación y extensión especialmente en temas relacionados con biología de malezas, resistencias de malezas a los herbicidas, manejo de malezas en cultivos anuales y perennes, con énfasis en soja, maíz, algodón y caña de azúcar. Adelante. Okay. Hello. First of all, I'd like to thank la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa por invitarme, y en particular al doctor Martín, que les sugirió a la gente de APRESID mi nombre para contarles nuestra experiencia, mi experiencia en este tema, en particular en lo que respecta a rama negra. Para mí es un gran placer estar aquí, y como el doctor Barcor, yo también estoy por segunda vez en Rosario. Estuve en Rosario hace unos 15 o 17 años para analizar un problema que Argentina y Brasil teníamos en ese entonces, y esto es la resistencia del yuyo colorado a ALS. Y ahora, bueno, me complace estar otra vez acá y contarles a ustedes mi experiencia con rama negra, como se lo conoce aquí en Argentina, que el nombre científico es coniza. En nombre de la Universidad de San Pablo, en la que yo trabajo, quiero agradecer entonces a APRESID por esta invitación especial y por haber organizado este congreso, en particular a Julián y a Sofía, que hicieron todos los arreglos para que yo pudiera venir. Voy a tratar de hablar en inglés, pero no estoy en una situación muy cómoda, tan cómoda como el doctor Barker, porque yo hablo en portugués. Así que el inglés no es un idioma en el que me encuentro muy cómodo para hablar con ustedes. Tampoco hablo español, así que inglés es mi segundo idioma, así que la presentación no va a ser tan fluida. Confío en que las traductoras harán un buen trabajo. Espero que a ellas no les cueste mucho entender mi inglés. En mi presentación voy a hablar de algunos de los datos estadísticos de la agricultura y del uso de glifosato en Brasil. Brevemente voy a hablar de esto. También voy a hablar del estado actual de la resistencia en Brasil, cuáles son las malezas principales que están desarrollando resistencia en Brasil. Voy a destinar un poco más de tiempo hablando sobre la biología de la rama negra y cómo se correlaciona la biología de esta maleza con su manejo. Obviamente, en mis charlas yo generalmente digo que si ustedes conocen la biología de la maleza, sin duda van a saber cómo manejar esta maleza y cómo encontrar la mejor manera de controlarla. Voy a hablar brevemente sobre los mecanismos de resistencia, los voy a mencionar, no me voy a expandir en detalle, y luego, si tenemos tiempo, vamos a hablar de algunos de los resultados experimentales de los ensayos. Y, por último, daré algunos comentarios finales. Para que tengan una idea de las regiones agrícolas en Brasil, dividimos el país básicamente en 5 regiones diferentes: el norte, noreste,
las llanuras centrales, los cerrados, así lo llamamos nosotros, que está caracterizada por una agricultura que tiene grandes extensiones, muy técnica. Es un área donde se usa mucho fertilizante, mucho producto, es el sistema utilizado. Y por último está el sureste y la región sur, que es Río Grande do Sul, está muy cerca de Argentina. Ese es el estado, que es una región muy parecida a algunas de las regiones que vemos en Argentina. Aquí tenemos 3 mapas que indican la expansión de la soja en Brasil. Como pueden ver, en 1970 empezamos a plantar soja en los estados del sur. Luego la soja empezó a ocupar áreas de la zona más norteña y en este momento estamos llegando prácticamente hasta el Ecuador. Pueden ver allí en el mapa que hay zonas cultivadas hasta en el estado de Rondônia. O sea que es muy diversa la zona, desde el trópico de Capricornio hasta el límite con Argentina, y de allí llegamos hasta el Ecuador, o en cierto modo superamos la línea del Ecuador. La soja se divide más o menos así como muestran estas estadísticas. El 36% de nuestra área está ubicado en los estados del sur. Esto corresponde al 36% de la producción, y la producción más importante es en los cerrados, o sea, en las llanuras centrales del país. La adopción del glifosato, de la soja resistente a glifosato, es prácticamente el 90% o el 83% en el sur, 58% en las llanuras centrales, y en el norte tenemos una adopción inferior de esta tecnología, pero igualmente es importante. Lo que sucede es que no hay suficiente variedades de Roundup Ready que se adapten a las condiciones físicas de la zona. De 2018 a 2019 prevemos que vamos a tener 27.5 millones de hectáreas plantadas con soja, y cerca de 25.2 van a ser con soja resistente a glifosato. En este escenario vemos que en Brasil hay una cantidad de aplicaciones de glifosato por hectárea que está incrementándose. Desde el 2005 al 2006 teníamos 2.2 aplicaciones de glifosato por hectárea por año, pero ahora hemos llegado a 2,4, 2,5. La cantidad de aplicaciones está incrementándose. Además, el ingrediente activo también está aumentando de 800 gramos a más de 1.700 gramos de glifosato que estamos usando ahora por hectárea. Obviamente esto trae consecuencias en materia de resistencia. Otra observación que hemos hecho últimamente es que el uso de otros herbicidas junto con el glifosato, sobre todo aquellos que ya han presentado problemas de resistencia, es decir, el agregado en porcentajes de otros herbicidas que se asocian al glifosato, también es un hecho que está aumentando en el país. La consecuencia de todo esto, sobre todo del enorme uso de glifosato, es que ahora estamos teniendo informes oficiales de un sitio internacional de supervisión donde aparecen especies que son resistentes al glifosato. En realidad son 5. Tenemos rama negra, la bonariense y otra más. Y además tenemos
la cola de caballo, esto nos preocupa mucho, y tenemos el pasto amargo y la poinsettia salvaje. Esto está creciendo en Brasil, como pueden ver acá en la foto. Creo que ya pueden conocer estas malezas. Las estadísticas, de acuerdo a algunos de los científicos, de los investigadores que hay en el país, tenemos cerca de 3,3 millones de hectáreas de cola de caballo, 1,1 millón de hectáreas de ryegrass, sobre todo en Río Grande do Sul, cerca de Argentina, y ahora también tenemos 30.000 hectáreas de pasto amargo, pero esto está aumentando, la importancia está creciendo de estas tres malezas. Con la coniza apareció primero en 2004-2005 y como pueden ver en los mapas, aparece en el sistema con Roundup Ready. La información de 2009-2010 es que vamos a tener coniza diseminada por toda la zona de producción de soja, hasta Mato Grosso, Bahía o algunos otros estados del norte de Brasil. En cuanto al pasto amargo, también es muy importante esta maleza y se está diseminando mucho. La gente cree en Brasil que este pasto amargo apareció en algunas áreas de Paraguay y de ahí pasó a Brasil, sobre todo Mato Grosso y San Pablo. Ahora tenemos cerca de 1 millón de hectáreas de pasto amargo resistente al glifosato. Quiero mostrarles ahora la rama negra. Esta es una zona donde se cultiva maíz, esto es después de la cosecha. Se ve una aplicación de 2.160 gramos de equivalente ácido por hectárea. Ven las plantas muertas, pero otras absolutamente resistentes. Esta es otra foto que puede aparecer en un campo, 11.520 gramos de ingrediente activo por hectárea, y la rama negra sigue vivita y coleando. Y la distribución de esta infestación en Brasil, de acuerdo a monitoreos que se han hecho, es que es muy fuerte en Río Grande do Sul y en el estado de Paraná, en el sur, lo ven en rojo en el mapa, y también está avanzando hacia las llanuras centrales y hacia la zona norte del Brasil. Los cálculos indican que si no nos dedicamos a controlar la coniza, es que para el 2015 o 2016 vamos a tener probablemente más de 9.8 millones de hectáreas infestadas con rama negra. Por eso es que tenemos que hacer algo, empezar a tomar medidas para reducir la expansión de esta maleza resistente. Esta es una situación típica en el estado de Paraná después de la cosecha de maíz de invierno. Esto es lo que pasaría si no hacemos nada en la quema presiembra. En una situación como esta, probablemente hay que llorar, no hay mucho más para hacer, salvo que se tenga un tractor, y un elemento para hacer labrar. Where you have escapes of plants that were not controlled during the pre-planting. Un arado que pueda hacer la labranza. Ahora vamos a empezar a ver algunas áreas donde están las dos malezas resistentes. Hay pasto amargo y hay coniza. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a usar dos sistemas para controlarlas. La coniza es una maleza
que en el pasado no tenía importancia, pero hoy en día la infestación es enorme, que interfiere con el rinde del cultivo. En Estados Unidos hubo un 83% de reducción. En el estado de Paraná, Gaciero estudió la coniza en soja e informó un 48% de disminución de rinde, y en Río Grande do Sul una reducción del 70%. Esto aparece en el trabajo de Mario Bianchi. A mí me parece que un sistema que controle la coniza tiene que basarse en la biología de la maleza. Y la biología de esta maleza todos la hemos aprendido cuando hicimos nuestro curso básico de malezas. Es decir, aparece en la germinación, en la emergencia, en el desarrollo de la planta, florecimiento, rendimiento de semillas y dispersión. ¿Cuál es la etapa en este ciclo en el cual tenemos que controlar la coniza para tener un programa muy exitoso? Inicialmente tenemos que controlarla en la germinación y en la emergencia de plántulas. En esta situación, si analizamos la germinación de la rama negra, vemos que es una maleza muy dependiente de la luz. Si no hay luz, no germina. No germina bien, el proceso no se completa. En segundo lugar, en esta foto podemos ver que germina a temperaturas más bajas, 20 grados. A 20 grados la germinación es mejor que a 30 grados, sobre todo cuando hay temperaturas alternadas de día, diurnas o nocturnas, como muestra el gráfico. ¿Qué nos enseña esto? Que el manejo de la maleza debe empezar durante el invierno. Esta es una de las recomendaciones más inteligentes que podemos darle a alguien que tenga esta infestación. No germina si está a la sombra y no germina si es verano. Por eso, tener un cultivo inteligente es hacer un buen manejo de esta maleza. Punto número 2. Si observamos los esquemas de emergencia en el estado de Paraná, que está un poco más al norte que Río Grande do Sul, que por supuesto se encuentra más al sur, más cerca de Argentina. Ven en el gráfico que el tamaño de los círculos representa la intensidad de la germinación. La intensidad de la germinación en Río Grande do Sul, que está en rojo, aparece en 2 momentos del año. 2 momentos en el cual aumenta la germinación, en mayo y junio y entre septiembre y octubre. Mayo-junio es post cosecha, septiembre-octubre es presiembra. Por eso la idea en Río Grande do Sul para controlar la rama negra es hacer un buen cronometraje del momento de la aplicación, es decir, hacer el control post cosecha y presiembra para poder controlar ambas situaciones en la emergencia de la coniza. Lo que nos enseña todo esto es que el momento de hacer el manejo es muy importante y depende de la región. Yo no les puedo decir cuándo hacer el control. Ustedes tienen que saber cuál es el patrón de emergencia de esta maleza en distintas partes de Argentina, Rosario, donde sea. En Brasil, en el estado de Paraná, tenemos que hacer más control en julio y agosto, pero en Río Grande do Sul hay que hacerlo en mayo y en septiembre. Hay estudios básicos de germinación de la rama
negra, y hay que hacerlos porque son muy importantes. Aquí tenemos la germinación, que según muestra el gráfico también depende de las precipitaciones. Esa es la barra roja, la cantidad de lluvia. La germinación entonces también depende de las precipitaciones, del régimen de lluvias. Si pasamos a la próxima etapa del ciclo, el crecimiento vegetativo, este crecimiento, cuando la rama negra tiene más de 15 centímetros de altura, ningún herbicida funciona bien. Por eso hay que controlar la coniza antes de que llegue a los 15 centímetros, cuando está del tamaño que muestra esta foto. La curva de análisis cubre 60 días. Dice que le lleva 60 días a la planta llegar a los 15 centímetros. Es una planta que de entrada crece muy lentamente. Entonces hay que pulverizar en esa etapa, evitar que supere los 15 centímetros y aplicar los herbicidas antes para que sean eficaces. ¿Qué nos enseña esto? Es que este crecimiento inicial nos permite y nos brinda distintas oportunidades de control. Se puede pulverizar durante un periodo largo, pero no permitan que la coniza crezca más allá de los 15 centímetros. Este gráfico tiene mucha información. En resumen, lo que plantea es que la pulverización hay que hacerla en las primeras etapas, antes de los 15 centímetros. Estos son 3 sistemas de cultivo diferentes, es trigo de invierno, avena y barbecho. Si se pulverizan las primeras etapas, se puede lograr un buen control con glifosato posterior, pero si se hace la pulverización en las etapas más posteriores, no se logra control. ¿Qué podemos esperar cuando vamos al campo? Si tenemos trigo, o como en Río Grande do Sul, en invierno hacen cultivo de pastura, sobre todo con lolium. Si tenemos una pastura de manejo o utilizamos una cobertura durante el invierno, cuando hacemos la quema para tratar soja, tal vez tengamos plantas pequeñas, como las que les mostré al principio, de menos de 15 o 20 centímetros. Sin embargo, si dejamos el barbecho allí, no hacemos ningún manejo y van a pulverizar después de la siembra, ahí van a tener serios problemas. Más de una vez van a encontrar malezas muy altas. Ahí van a tener grandes problemas. El tema es controlar la maleza en las primeras etapas. El manejo de invierno es fundamental para el control exitoso en la primavera y verano. La idea entonces es controlar después de cosecha, y después el control presiembra es mucho más fácil. Pero esto involucra un sistema de cultivo. Cuando uno dice hay que plantar un cultivo de invierno o uno de cobertura durante el invierno, esto influencia el sistema de cultivo, y el sistema de cultivo muchas veces se ve afectado por las situaciones climáticas. Por ejemplo, aquí vemos que el barbecho con el glifosato 2,4 más paraquat, 7 días, pero si es un año seco puede aparecer problemas con la soja. Tal vez sea mejor tener trigo, glifosato y dicamba, y después siembra directa. La idea entonces es que en los años secos
el rinde puede verse afectado si el control se hace solo durante el invierno. Por eso tal vez un cultivo de cobertura sería útil. Esto muestra claramente que en un cultivo de invierno hay menos infestación de malezas en presiembra. Miren la foto a la derecha. 170 plantas por metro cuadrado y a la derecha menos de 50. Entonces es mucho más fácil controlar si se hace así. No permitan que haya áreas con barbecho, porque eso, la verdad, es muy malo para el control de la rama negra. Otra cosa que también puede suceder con la coniza es que crece de nuevo, rebrota. Si se cosecha y hay conizas muy altas, se cortan 2 o 3 centímetros de la superficie del suelo, pero luego aparece el rebrote y ahí hay problemas. Entonces no usen un manejo aislado, no una estrategia aislada, sino que hay que hacerlo en un sistema de siembra directa. No se olviden, ustedes son la asociación de siembra directa, por lo tanto la siembra directa es sumamente importante para el control de la coniza. Floración o florecimiento. Esta es una etapa que sin duda nos trae un problema serio. Aquí vemos un productor brasilero que se está agarrando la cabeza con un serio problema, porque no hay nada que pueda controlar llegada a esta situación. La coniza o cola de caballo, las flores de esta maleza vienen en capítulos, son muy abundantes, producen muchas semillas y lo más importante es que es un periodo de floración larguísimo, prolongadísimo, durante mucho tiempo está en floración este yuyo. Un arma, me animo a decir, que tiene la coniza para sobrevivir y ser importante es el rinde en semillas. Es muy buena para producir semillas y lo hace muy bien. Y si existe en todo Brasil es porque una sola planta puede producir 200.000 semillas. Si ustedes son inteligentes como productores agrícolas, no dejen que la cola de caballo produzca semillas. Mátenla antes. Esto es un trabajo muy interesante que se hizo en Delaware y este es uno de nuestros alumnos que hizo la pasantía ahí en Delaware. Parece como se están divirtiendo, pero les aseguro que no. Utilizan estos aviones a control remoto para verificar si encuentran semillas de coniza en el aire. Al costado de este aeroplano, de este avioncito, ponen equipos que capturan las semillas en el aire. Y la conclusión de este trabajo las voy a leer. Predijeron la dispersión de distancia para que las semillas se ocupen la capa superficial, y ellos pudieron concluir que una planta de coniza puede llegar a esparcir las semillas hasta 100 kilómetros. Esta maleza no conoce los límites de propiedad. Si ustedes tienen en su propiedad plantas resistentes, conizas resistentes, ustedes pueden afectar a su vecino. Entonces la idea es que el control tiene que ser
algo comunitario. No es solo un productor que tiene que ocuparse de controlar la CONISA, sino que todos los productores del área tienen que participar en el control. Esto que un buen productor no basta. Yo tuve la oportunidad de viajar por todo Estados Unidos, por Monsanto, el mes pasado, y estuve visitando zonas en donde hay Amaranthus palmerium resistentes, y nosotros vimos campos, un campo, por ejemplo, un productor tenía muy buen control, el de al lado no tenía muy buen control, y tenía su campo lleno de malezas, y sin duda esas malezas se van a esparcir o se van a dispersar, mejor dicho, al campo de al lado. Así que tengan cuidados, no dejen que la maleza se establezca, porque se va a dispersar por todos los campos y por todo el país eventualmente. Otro punto el establecimiento de la CONISA es especialmente en el suelo desnudo, es decir, que no tiene ningún tipo de cobertura. Si ustedes dejan que el suelo quede sin ningún tipo de cobertura, sin duda la maleza se va a establecer y ahí se va a producir remoción de suelos. Otro tema es que la CONISA germina solo en la superficie del suelo, como podemos ver en este trabajo. Solo el 3% de las semillas germinan a 0,25 centímetros, un cuarto de centímetro, y el 0% a 0,5. Quiere decir que germina solo en la superficie del suelo. Y otro punto es la longevidad de la semilla. Tiene poca longevidad. Si la longevidad de la semilla es reducida, significa que podemos cambiar rápidamente el banco de semillas del suelo. Es decir, 2 o 3 años de cometer errores y 2 o 3 años que dejamos que las plantas echen semilla y se establezcan, vamos a infectar todo nuestro campo y los campos aledaños también. Estoy llegando entonces a los comentarios finales, a las conclusiones. Tendríamos que ir a la última diapositiva. Voy a saltear algunas. Esto es para mañana. Ya estoy haciendo propaganda para el taller de mañana. Cuando leo en castellano me confundo, tengo que leer en inglés. Así que voy a leer mi plan de mitigación. Este plan de mitigación proviene del sitio que ustedes pueden buscar en internet del sistema con Roundup Ready. Nunca dejen área bajo barbecho. Esto es una ley si queremos controlar rama negra. El control post cosecha es indispensable, siempre se requiere. No dejen que su campo se infecte completamente con la maleza después de la cosecha. Comiencen con el cultivo limpio. Utilicen herbicidas residuales. Utilicen la dosis correcta en el momento correcto de glifosato y de los productos asociados para el sistema de manejo. Y observen las mejores condiciones para la aplicación. Y siempre vuelvan a su campo y hagan un monitoreo, vean si existen los problemas. Si tienen un problema, si tienen escapes, pues mátenlos. El doctor Barker mostró que los americanos con un sapín
sacan las malezas. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imaginan un americano ahí con el zafín, con el escardillo sacando malezas? Pero bueno, lo hacen no porque les guste, lo hacen porque no les gusta tener malezas. Este es el fin de mi presentación con esta diapositiva. Quiero agradecer en particular al doctor Ramiro López Ovejero de Monsanto, que me ayudó para preparar esta presentación, y muchos de la información que tengo, que hice en esta presentación, son conversaciones que estuvo con él. Para quienes no conocen a Ramiro, les cuento que Ramiro es argentino, pero nosotros se los robamos y ahora es más brasilero que argentina, y es un hombre de Monsanto. Le agradezco mucho a él, y si tuviera que hacer una relación con la ciencia de las malezas y el fútbol, diría que Ramiro es el Messi de las malezas. Así que muchas gracias. El Messi de las malezas.